Y vamos a leer el Salmo 47:3. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Leemos así la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Repetimos, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Oramos a Dios y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu grande amor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque, Señor, vemos tus maravillas en nosotros. Día a día vemos, Señor, tus milagros. Vemos la obra que tú has empezado en nosotros y sabemos que tú la terminarás. Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, ministre nuestro pensamiento, ministre nuestro espíritu y también nuestra alma, Señor. Te rogamos de que en este día, en este momento, cada uno de los que estamos bajo este techo, niños, Señor, hasta el más grande, pueda ser ministrado con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Hoy yo quiero hablar bajo el tema: Dios sana los corazones rotos. Amén. Ese es el tema que quiero hoy dialogar con ustedes. Dios sana los corazones rotos. Amén. Yo sé que tal vez usted no me va a levantar la mano, pero más de alguno hoy aquí llegó con el corazón roto, ¿verdad que sí? Alguien en la mañana tal vez le dijeron: ya no te quiero, y con eso fue más que suficiente, ¿verdad? Se le rompió el corazón. Le dijeron: ya estás muy feo, y eso fue más que suficiente para que se le rompiera el corazón. Pero hoy vamos a hablar de un punto muy interesante que nos enseña el Salmo 147, en este verso tan hermoso, que nos ayuda a pensar por un momento de una realidad. Y cuando hablamos de la realidad de la vida, entendamos que las heridas del alma no se ven, pero se sienten de una forma con intensidad. Y cuando hablamos de que estas heridas se sienten con intensidad, hay algunas personas que, aunque sonríen por fuera, pero por dentro están rotas. Y cuando hablamos de que muchas de las veces en nosotros, y tal vez no sea una hipocresía, no, sino que es una parte de que hay algunos que sabemos ocultar bien el problema dentro de nosotros, sabemos otros que no. Habemos otros que fácilmente se nos ve que tenemos un problema y que no somos felices. Hay otros de que sonríen y se ven bien alegres y se ven bien contentos, son muy dialogadores, hablan mucho y oculta esa parte que a algunos nos cuesta hacerlo. Y cuando entendemos esta parte, entendamos de que muchas de las veces puede llegar a ser traiciones, rechazo, pérdidas o fracaso que dejan muchas de las veces grietas profundas dentro del corazón de nosotros como seres humanos. Así que hay muchas cosas o muchas razones por las que nosotros podemos tener un corazón roto o un problema interno en nosotros. Pueden ser muchas cosas. No sé si usted ha pasado por momentos desagradables, como acabo de mencionar, traiciones, rechazos, pérdidas o fracasos en la vida. Y muchas de estas cosas nos pueden causar estas grietas dentro de nosotros. Y esto, muchas de las veces, tal vez, no es que sucedió ayer, la semana pasada, o probablemente, pero hay grietas en el corazón, hermano, que vienen de años, vienen desde nuestra niñez,
desde nuestra adolescencia probablemente, o probablemente en nuestra juventud. Así que son cosas que muchas de las veces nos están causando problemas en nuestro desarrollo normalmente, porque estamos creciendo físicamente, estamos creciendo monetariamente, estamos creciendo profesionalmente, e incluso dentro de la iglesia podemos estar desarrollando y escalando ciertas áreas, etapas, y aún hablando en lo que es el trabajo como liderazgo dentro de la iglesia, pero dentro del alma, dentro del espíritu, dentro del corazón, hay un estancamiento que no nos deja superar ciertas realidades en la vida espiritual con Dios. Y ahí es donde tenemos estos grandes y serios problemas. Más sin embargo, mis amados hermanos, hay un Dios que no ignora las heridas, sino que entendamos de que este Dios al que nosotros servimos es un Dios que sana, es un Dios que restaura lo interior, y es posible cuando el alma herida expone en la presencia de Dios de una manera su voluntad, su persona, su ego, su orgullo y todo lo que hay en él delante de Dios, quien es el único que puede sanar la vida del hombre. Así que esto hoy para nosotros es importante entenderlo, de que no es cuestión de saberlo, es cuestión de practicarlo. Así que cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, de que Dios es el único que nos puede sanar, hay una parte importante que hoy queremos entenderlo, y es cuando lo exponemos y se lo ponemos a los pies del Señor para que Él sea el que haga la obra en nosotros. Amén. Así que cuando entendemos aquí este punto importante, déjeme entrar al punto, porque es interesante pensar que Dios conoce el dolor oculto que, mis amados hermanos, nadie ve más sino solamente Dios en la vida. Así que hay cosas ocultas, pero recordemos que hay alguien que sí las conoce a profundidad, y ese es Dios. El Señor, que conoce bien no solamente, como dice el Salmo, nuestro levantar, nuestro acostar, no solamente conoce nuestro futuro, no solamente conoce nuestro pasado, sino también conoce lo que está bien adentro, dentro de nosotros. Por eso que la Biblia lo declara y nos lo enseña. El Salmo 34, 18 nos ayuda a pensar en esta parte, porque la Biblia nos dice en el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu, dice la Biblia. No sé si su Biblia dice lo mismo. Repito, cercano está Jehová a los quebrantados ¿de qué? ¿En dónde está cercano Dios? A los quebrantados de corazón. Pero mire lo que dice y sigue diciendo el Salmo: y salva, ¿a quiénes? A los que están contristos de espíritu. ¿A quiénes son los que salva? A los que están contristos de espíritu. Entonces quiere decir de que no a todos salva. No a todos salva. Como el viernes, ¿quiénes estuvieron aquí el viernes? Y escucharon de que no todas las oraciones son contestadas. Solo a quienes contestan las oraciones. Bueno, déjeme aclarar un poquito, porque estamos como poniendo en mal al Señor, ¿verdad que sí? Como diciendo, Dios es injusto, Dios es racista. No. No es nada de eso. La Biblia es clara en decir que Dios escucha ¿a quiénes? A los justos. Con esto no queremos decir que toda oración, hermano, llegue a la presencia de Dios. Pero sí entendamos que la Biblia dice que Dios atiende a la oración del justo. Ahora, entendamos aquí que Dios salva ¿a quiénes? A los que están contristos de espíritu, dice la Biblia. Así que
para entender este punto necesitamos entender la palabra contristo, porque no hay otra cosa que podamos nosotros entender en la Biblia. ¿Por qué razón? Es que la Biblia dice eso. Entonces déjeme hacer un paréntesis un poco grande en esta parte para entender lo que quiero hoy hablar con ustedes. Cuando la Biblia habla de un espíritu contristo, lo describe a una persona profundamente arrepentida de reconocer o que reconoce su condición. Y aquí habla de esta manera definiendo la palabra pecadora. Así que cuando la Biblia habla de una persona de contristo o está contristo espiritualmente, está hablando de una persona que está reconociendo su condición pecadora. ¿Me expliqué? Amén. Ahora, también está la otra parte de la que nosotros muchas de las veces escuchamos. Y aquí esto significa tener un corazón quebrantado, y la segunda es humilde. Dos cosas bien importantes que significa un espíritu contristo. Entonces, cuando hablamos aquí de dos cosas bien importantes, y es en el significado de un corazón quebrantado y humilde ante Dios, no ante los hombres, no ante la religión, no ante nadie, sino solamente y exclusivamente ante Dios. ¿Por qué es ante Dios y no ante alguien más? Sencillamente porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? ¿Quién es el único que puede salvar? Entonces, ¿a quién tenemos que ir nosotros? ¿O a dónde es que hemos ido nosotros? Al Señor Jesucristo, porque es el único que puede perdonar pecados. ¿Alguien dice amén? Entonces, entendamos de que nos libra de orgullo y de estar totalmente dispuestos a someternos a su voluntad en lugar de insistir en los propios deseos. Y aquí hablamos de los deseos carnales y del pensamiento. Estamos hablando, en otras palabras, de lo que es el libre albedrío. Quiere decir que cuando nosotros entendemos que el libre albedrío tiene una voluntad propia, la voluntad propia del libre albedrío debe de ser manejada, manipulada por el individuo hacia una forma correcta o a un bienestar, no hacia algo malo o negativo. Pero aquí hay un problema, Casi por lo regular el libre albedrío del hombre se inclina a lo malo y no a lo bueno. Entonces la voluntad del hombre se va más a lo malo que a lo bueno. Y aquí es donde debemos entender que nuestra voluntad debemos de motivarla a que haga lo bueno. Pero a veces es más fuerte nuestra voluntad hacia lo malo, hacia los deseos de la carne, hacia los vicios, hacia toda clase que nos va a arruinar no solamente el alma, el pensamiento, el corazón, hermano, sino que nos va a mandar a una condenación. Somos nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Nadie más está destruyendo este mundo, la casa del hombre, sino ¿quién la está destruyendo? El mismo hombre. Dios le hizo una casa al hombre y la hizo desde el principio. La Biblia dice que hizo ¿a quién? Adán y a Eva, y les dijo: fructificad, soyugad, les dijo: habitad en esta tierra. En otras palabras, el mismo hombre ha estado echando a perder su propia casa. El mismo hombre está echándole fuego a su propia casa. El mismo hombre se está matando solo, hermano. Nadie lo está matando, solo el hombre se está destruyendo en esta vida. Si nosotros debemos de dar gracias a Dios, porque Dios nos abrió los ojos y nos hizo reconocer, hermano, nuestra condición, que necesitábamos de Dios. Bueno, al menos yo hablo por mí, porque yo estaba a punto de destruirme cuando el Señor se me reveló y se me acercó. Ya le he contado esto en otra ocasión. Cuando estaba a punto del suicidio, apareció el Señor y me dio una oportunidad en la vida. No sé a usted, pero a mí me la dio. No sé a usted si se la dio el Señor, pero a mí me la dio el Señor. Muy pocos amenes. No sé si a usted se la dio, pero a mí sí me la dio, hermano.
También se la dio a usted. Amén. Entendamos esta parte porque estamos hablando de contristos en espíritu. Ahora, entendamos el concepto porque el concepto se relaciona con varias actitudes fundamentales dentro de la vida del creyente. Número uno, habla de la tristeza y se va a escuchar un poco feo, pero es una realidad. Estaba meditando en esto y decía, tiene sentido. Y es la tristeza que le agrada a Dios. Y usted dirá, bueno, ¿le agrada a Dios la tristeza? Déjeme explicárselo de esta manera. Porque cuando hablamos de tristeza que le agrada a Dios, no es solo sentir culpa o miedo al castigo. No, sino experimentar una tristeza genuina de que hemos ofendido a Dios. Así que si hay algo que a Dios le agrada, es la tristeza cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien, hermano, siente que ha ofendido a Dios, entonces hay una tristeza, hay una culpa, hay una reflexión. Y eso hace y trae un cambio a la vida. Por eso que yo siempre he dicho algo: nadie va a tener un cambio en la vida hasta que se canse de la vida que lleva. Si no se cansa de la vida que está llevando, nunca va a buscar un cambio en la vida. Déjeme ponérselo de esta manera. Y no quiero sentirlo mal ni ofenderlo, porque yo sé que algunos de ustedes han dicho, yo aquí en este trabajo me voy a morir. Pero habemos otros que no, ¿verdad que no? Hay otros que decimos, no, yo quiero superar esto, yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero ser un día dueño de mi propia compañía. Dios bendiga a los que tienen su propia compañía, su propio negocio, su propia empresa. Y eso es bueno, pero no todos tenemos ese deseo hasta que nos cansamos de ser los mismos todo el tiempo. ¿Me explico en esa parte? Usted dirá, entonces, pastor, ¿cuál es el método para yo tener mi propia compañía? Es cuando usted se canse de ser un empleado en una compañía. Sencillo, así. Cuando usted se canse, usted va a hacer algo para superar eso que usted desea hacer en la vida. Sí, porque si en el caso mío, no, yo quiero estar dentro de una compañía, yo no quiero lidiar con papeles, no quiero lidiar con números, no quiero lidiar con clientes, no quiero lidiar con esto. No, yo aquí estoy bien tranquilo, ahí me voy a quedar. Ahí me voy a morir. No sé, va, tal vez, quién sabe. Pero eso a la manera de entenderlo, en la vida espiritual, en la vida de que Dios se agrada de la tristeza del individuo cuando el individuo ha reconocido que ha ofendido a Dios. Ahora, aquí hay un punto interesante que debemos de entenderlo, y es que no todo el mundo se siente triste cuando ofende. Ese es otro grande problema. No todo el mundo se siente mal cuando ha ofendido, porque muchas de las veces está la excusa, no, es que yo tenía razón de hacerlo. No, es que él tuvo la culpa, porque siempre hay una excusa, o queremos, como decimos, salir en caballo blanco, ¿verdad, hermanos? Pero cuando nosotros entendemos que hemos ofendido, y cuando vemos a la persona, la reacción normal que debe de surgir y que debe de haber como vergüenza, ¿verdad, hermanos? Pena, tristeza. Decir, ya no tengo la misma amistad por este detalle. Ya no tengo la misma comunión por este detalle. Entonces, como si yo me siento apenado y me siento triste. Metámonos un poquito al matrimonio. Un poquito nada más, no nos vamos a meter mucho. Metámonos un poquito al matrimonio. Cuando estábamos bien enamorados, nadie me corrigió. Nadie me corrigió. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Estoy en lo correcto? A ver, corríjame pues. Dígame, no, todavía estoy enamorado pues. Algunos dicen, dígalo, amén, estamos enamorados.
Y cualquier palabra que ofendía a la pareja, rápidamente, perdón, discúlpame, mira, yo tuve la culpa, discúlpame, perdón. Porque nos sentíamos mal porque habíamos ofendido o hemos ofendido a la persona que amamos mucho. Me voy a salir de ahí mejor. Yo pienso que ese tema todavía no es para nosotros. Porque al principio le abríamos la puerta a la dama, ¿verdad que sí? Ahora le decimos, si no te apuras te quedas. Deje salirme de ahí mejor. Me voy a meter a problemas. Entendamos de que cuando ofendemos a alguien, cuando creemos de que ese alguien es importante para nosotros, nos sentimos mal. Si para el ser humano, para el hombre, para el individuo, el ofender con su pecado a Dios lo contriste, entonces es una tristeza a la que a Dios le agrada, porque esa tristeza le va a traer restauración a la vida. Pero por nuestra voluntad, aquí está el problema, que por nuestra propia voluntad como seres humanos no podemos, porque estamos cegados en la vida. Si no es hasta que escuchamos la verdad del evangelio. Entonces, en otras palabras, déjeme brincar al otro punto y terminar aquí. Aquí entonces, ¿quién es el que viene, como dice la Biblia, a contristar el espíritu del hombre? ¿Quién es el que viene a traer compungimiento al alma del ser humano? Si no es quién, el Espíritu de Dios, a través de su palabra, cuando la escuchamos. Y decimos, somos pecadores, he ofendido a Dios, he hecho tantas aberracidades, tantos pecados, tantas maldades, soy enemigo de Dios, porque así dice la Biblia. Porque el que se constituye amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Así que cuando el hombre entiende que ha ofendido a Dios, se contriste dentro de su espíritu. Y ahí es donde entra el genuino arrepentimiento de la persona. ¿Alguien que está aquí en este día? Entonces, entendamos rápidamente. Porque cuando hablamos de lo que es contristo en espíritu, entendamos que también hay una parte interesante en la Biblia. Y esto se conoce como sacrificio que es aceptable o acepta Dios. Y cuando hablamos de esta parte en la Escritura, de una manera se contrasta en la contradicción en lo que son los sacrificios o rituales religiosos externos bíblicamente en el Antiguo Testamento. Pero actualmente en lo que es Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, nosotros lo podemos entender. Y según el Salmo 51, el verso 17 nos relata esta historia de una manera interesante. Porque aquí Dios realmente valora y no desprecia un corazón, como dice la Biblia, quebrantado y humilde. Mire lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo dice el verso? No sé si nos lo pusieron. No nos lo pusieron estos muchachos. Bueno, usted lo tiene en su Biblia, ¿verdad que sí? A ver, ¿cómo dice su Biblia? ¿Qué es lo que no desprecia a Dios? Un corazón contrito y humillado es lo que Dios no desprecia. Entonces, aquí hay un salmo, yo le invito para que lo lea en su casa, porque es un salmo interesante de la propia experiencia de David en el momento que se cree
que había pecado delante de Dios. ¿Se recuerda cuando pecó con Betsabé? ¿Se recuerda cuando él tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra? Y se quedó. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, usted ya conoce la historia. Pero déjeme subir al verso 1 de este mismo salmo, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones. ¿Escuchó, verdad? Entendamos que aquí él estaba confesando que su pecado, estaba confesando su acción, se estaba humillando delante de Dios. Ahora, el verso 2 dice: lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que debemos de hacer o pedir cuando nos acercamos a Dios y hemos ofendido a Dios? Es pedir, como dijo él, piedad, misericordia, conforme a la multitud de sus piedades. En otras palabras, el hombre no puede recibir perdón de Dios si no reconoce su condición. ¿Qué es lo que debemos de reconocer? Nuestra condición. Ahora, el salmista dice en el verso 2 y pide algo que todo mundo necesitamos pedirle a Dios. ¿Y qué es lo que él pide? Que lo laven. Lávame más. Y no solo se queda ahí, sino dice más. ¿Qué dice? De mi maldad. Y también dice: y límpiame de mi pecado. Eso quiere decir de que una oración de 5 minutos no debe de ser suficiente, sino para poder pedir a Dios clemencia y misericordia. Hermano, yo llevo más de 35 años dentro del evangelio y todavía no me canso de pedirle a Dios misericordia de mi vida. Le sigo pidiendo: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Perdóname lo que hice en aquel año, perdóname lo que hice en aquel día, perdóname lo que hice en aquel momento. Y cuando estoy orando me viene aquello, hermano, y ¿sabe lo que me da a mí más ganas? Es de llorar. No de llorar porque tal vez no terminé de hacerlo, no de llorar porque tal vez quiero regresar y arreglar el problema, no, sino ganas de llorar porque entiendo la misericordia de Dios. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, de recordar la grandeza y el amor de Dios que ha sido bueno para con nosotros. No sé si alguien puede bendecir a Dios por su misericordia. Y aquí está el punto en el verso 3, porque dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Wow. Pues deje mejor brincarme por lo que estaba siguiendo, porque de aquí no voy a salir. De aquí no voy a salir. Pero entendamos rápidamente lo que el salmista aquí está hablándonos y nos está hablando al corazón. Ahora, hay otro punto interesante que debemos de clasificarlo y entenderlo de una manera en este punto interesante que estamos dialogando, y es un espíritu contristo. Ahora, Lucas 18, 9 al 14 nos da el ejemplo, y es del publicano. ¿Se recuerda del que entra al templo a orar? Y la Biblia dice que Jesús aquí relata esta parábola del fariseo y del publicano, donde el publicano, con un corazón contristo, no se atrevía ni a mirar al cielo y clamaba misericordia, siendo, la Biblia dice, justificado por su humillación. Él decía en una esquina y se pegaba en el pecho y le decía: perdóname por todos mis pecados. Pero la Biblia dice que había, hermano, un fariseo al otro lado, y que la Biblia dice que el fariseo, él se daba, hermano, el nombre, se daba la posición, y decía: Dios, yo te doy gracias por lo que soy,
y no como este publicano que está ahí. Yo ofrendo, yo diezmo, y yo vengo todos los días a la iglesia y yo le hago bien a todo el mundo. Así que Dios, te doy gracias por lo que soy. Y aquel hombre tirado en la otra esquina pidiendo misericordia. Perdóname, perdóname por todo lo que he hecho. Ten misericordia de mis pecados. Ten misericordia de mis rebeliones. Y al final la Biblia dice que Jesús pregunta: ¿quién salió justificado? Y dijeron: ¿el qué? Se humilló. El que se humilló. El que se humilló salió justificado. No el que se exaltó. Porque si hay algo que debemos de entender, y déjeme salirme de aquí, es de que Dios no honra a los que se exaltan. ¿A quién Dios honra? A los que se humillan. Definitivamente. Dios honra a los que se humillan. Entonces entendamos el Salmo 34, 18, donde estábamos leyendo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el verso dice: y salva a los contristos de espíritu. ¿A quién salva? A los que se arrepienten, a los que se humillan, a los que reconocen que han ofendido a Dios. ¿Estamos ahí? Déjeme entonces seguir. Dios no solo observa el dolor, sino que también lo sana. Alguien ha ido aquí con el doctor y le dicen: usted tiene un problema. ¿Y qué le dice el doctor? Vaya y busque otro doctor para que lo sane. ¿A usted le ha tocado eso? A mí me ha tocado eso. A mí me han dicho: con este problema no podemos lidiar, necesitas ir con un especialista. Porque tu problema es más grande, más fuerte. Es un problema crónico. No podemos lidiar aquí contigo, necesitas ir con un especialista. Entonces, cuando entendemos de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, de que Dios no solamente observa el dolor, sino que también lo sana. El Señor sana nuestros dolores. Ahora, Jeremías 30, 17, mira lo que dice la Biblia: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Así que la Biblia nos ayuda a entender de que Dios no solamente mira y conoce nuestras heridas, sino que la Biblia dice que Él sanará nuestras heridas. Así que hay algo que la Biblia hoy nos enseña, y es que el dolor puede volverse en muchas de las veces una cárcel emocional, pero Dios siempre traerá libertad, traerá paz, traerá restauración internamente cuando alguien sabe humillarse delante de Dios. Entonces, entendamos aquí esta parte, porque es interesante pensar de que Dios no solamente mira y sana el dolor. Dios, mis amados hermanos, no solo sana, también restaura lo perdido. Dios también restaura. ¿Alguien dice amén? Y la Biblia nos enseña, Joel capítulo 2, en el versículo 25, la Biblia nos lo enseña, donde dice: y os restituiré los años que comió, dice, la oruga. Vuelvo y repito el texto: y os restituiré los años que comió la oruga. Así que la Biblia nos dice de que Dios no solamente sana, sino que también, hermano, restaura. Así que el Dios al que nosotros servimos, al Dios que nosotros le hemos dedicado nuestra vida, no solamente nos sana, no solamente, hermano, conoce, sino que también sabe restaurar lo que hemos perdido en la vida. Bueno, al menos yo me considero que he perdido mucho en la vida, pero creo que Dios restaurará también lo perdido en mi vida. ¿Usted cree que Dios va a restaurar lo que en su vida ha perdido para bien?
Claro que sí. Y muchas de las veces, no es porque no tengamos tal vez la habilidad, sino tal vez por la madurez, o tal vez por nuestros impulsos carnales, o porque probablemente no entendimos el propósito de Dios. Pero hay una, ¿cómo podemos llamarle? Una promesa de Dios en la Biblia, que Dios va a restaurar, a restituir lo que en algún momento de la vida el enemigo tal vez nos haya robado en la vida. Y uno de ellos puede ser la felicidad. Porque al principio dije de que algunos sonreímos, pero sonreímos con el corazón roto, quebrado, abandonado y probablemente triste. Pero si hay algo que Dios quiere restaurar en la vida de nosotros, es nuestra pasión y nuestra felicidad en Dios. Porque Dios nos puede dar la casa que hemos perdido. Alguien dice amén. Dios nos puede dar el carro que en algún día perdimos. Dios puede restaurar nuestro matrimonio. Alguien dice amén. ¿Usted cree que Dios puede restaurar su matrimonio? ¿Usted cree que su matrimonio pueda regresar otra vez mejor como estaba antes? Muy pocos amenes. Tal vez no todos tenemos ese mismo problema, entendemos. Pero Dios puede hacer ese milagro. Claro que sí. Pero ¿qué hay de lo que hemos perdido internamente o lo que el enemigo ha robado internamente? ¿Qué hay de esa parte que en algún momento nosotros éramos demasiados activos, fervientes en Dios? Amábamos las almas y hacíamos cualquier cosa, invertíamos cualquier cosa por ganarnos una alma, por meternos en oración, siempre con aquella felicidad de amar a Dios en la vida. Pero aquello se va y se fue opacando poco a poco. Hermano, no podemos echarle la culpa a alguien, no podemos echarle la culpa a la iglesia, no podemos echarle la culpa a los líderes. ¿Sabe de quién son la culpa muchas de las veces? De nosotros. Tal vez usted pasó una mala experiencia en algún momento de la vida, en algún ministerio en el que tal vez usted vivió, pasó, y tal vez hubo algo que a usted le haya ofendido, pero eso no debería haber sido la gran excusa de que su comunión con Dios haya sido afectada. No debería. Porque, hermano, aquí nosotros dejemos esto bien claro. Aquí el que salva, el que restaura, el que sana y el que libera y el que nos bendice se llama Cristo. No es el líder, no es el que le extiende la mano en la entrada, no es el que le predica, no es nadie aquí, hermano, sino es Cristo el que nos ha salvado, el que nos ha bendecido y el que nos promete vida eterna. Amén. Algunos los miro muy serios. Tal vez no me entendió. Déjeme explicarme con esta anécdota, tal vez usted me va a entender un poquito más. Un pastor iba caminando en una calle. Sobre la banqueta, no sé si sabe lo que yo estoy hablando. Al otro lado y del otro lado opuesto de la otra banqueta venía un hombre borracho, tomado, pegándose en la pared, pero sabiendo quién iba a los lados de él. Sí, porque hay borrachos que pierden el control, pero hay borrachos que saben dónde van. Bien curioso, ¿verdad? Hay muchas clases de borrachos raros. Hay borrachos que se pierden en la puerta de su casa, pero hay borrachos que pueden hasta manejar. Y esos son peligrosos también. Y este borracho iba caminando y reconoce al pastor que iba al otro lado. Y cuando lo reconoce, se brinca como pudo, tambaleando. Usted sabe, como un borracho. Y lo para y le dice: pastor, yo a usted lo conozco, le dice. Y el pastor no se acordaba de él.
porque no, parece que no lo vio por mucho tiempo. Puedo creerlo de esa manera. Pero él le insistía: yo lo conozco a usted, pastor. Yo fui a su iglesia. Y el pastor le decía: no te conozco, no me acuerdo de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él insistía y le decía: pastor, yo a usted lo conozco. Yo fui un día a su iglesia. Y déjeme decirle, el borracho le decía, y déjeme decirle: usted fue el que me salvó, le dijo. Y el pastor dijo: con razón, le dijo. Porque si te hubiera salvado Cristo, no estuvieras así. ¿Me expliqué? ¿Me entendió? Casi no me gusta decir esa palabra, pero... porque muchas de las veces le echamos la culpa a todo el mundo, es que por él, es que por ella, es que por esto. Hermano, si usted, hermano, en la iglesia alguien le está haciendo de tropiezo, si no es usted, es la otra persona. Pero no es Dios el problema. Dios no tiene culpa de nuestras decisiones, ni de nuestra desgracia, ni de los problemas que tengamos con alguien. No podemos dejar a Dios por algo o por alguien. No, Dios es santo y Dios es santo, hermano. Y nosotros tenemos que agradar a Dios en la vida. Ahora, no me malinterprete, porque esto no se dice de los púlpitos. No me malinterprete, esto va a quedar grabado. Pero está bien, no hay problema. Y esto no se dice de los púlpitos. No creo que usted lo haya escuchado en otras ocasiones. Si usted no se siente a gusto en esta casa, usted puede buscar otro lugar donde se sienta a gusto. Porque nadie es dueño de nadie. Aquí el único dueño de nosotros se llama Cristo. Amén. Usted se puede ir donde usted se sienta a gusto, donde usted pueda escuchar la palabra, donde usted sienta la presencia de Dios. Si eso es lo que usted busca, usted busque el lugar donde usted crezca, se edifique y haga la obra de Dios en la vida. Pero no se martirice en un lugar. No se pierda por un lugar que dice no encaja. Ay, es por esto, ay, es por esto. Pues, ¿qué está haciendo ahí? Pues busca el lugar, alcanza la misericordia y sea salvo. No se pierda en el lugar donde usted está insistiendo que la cosa va a cambiar y probablemente nunca va a cambiar. Porque tal vez no la iglesia. Tal vez no la iglesia. Podemos ser nosotros. Alguien dijo: me voy, pastor, porque esta iglesia no es perfecta. Y alguien le dijo: cuando usted encuentre la iglesia perfecta, le dijo, no entre, porque la va a echar a perder. Porque todos buscamos lo perfecto, ¿verdad, hermanos? El problema es que nosotros llevamos el problema muchas de las veces. ¿Alguien está aquí para bendecir a Dios? Con lo que uno tiene que lidiar, ¿verdad, hermanos? Bueno, déjeme terminar, porque estoy ya terminando esta parte importante. El proceso de santidad de Dios incluye devolver la alegría, la esperanza, el valor y la paz que tal vez hemos perdido en la vida, en algún momento de la vida. Ahora, Dios no solo sana, sino que también restaura lo perdido. Pero también Dios transforma el quebranto en testimonio. ¿Alguien puede decir amén? Dios también, hermano, restaura el testimonio en la vida de nosotros. Ahora, Segunda de Corintios capítulo 1, mire lo que la Biblia dice en el versículo 3 y en el versículo 4. Quiero leer esta parte importante de la Biblia. En el versículo 3 y 4 de Segunda de Corintios capítulo 1 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar, para que podamos también nosotros consolar. Es interesante esta parte, porque lo que hoy duele, mañana será parte del mensaje que llevará sanidad a otros. ¿Me escuchó? Lo que hoy para nosotros nos está haciendo tribulación, nos está quebrando, nos está pasando por el molino, nos está pasando por la rueda, nos está exprimiendo. El problema que estamos viviendo hoy y que nos está haciendo llorar el día de mañana será mensaje para alguien que estará pasando por lo mismo. Lo que usted está viviendo, Dios lo usará mañana para consolar a alguien en la vida. Porque si hay algo que Dios, hermanos, sabe hacer, es restaurar nuestro testimonio para que otro pueda saber y conocer que al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros amamos, al Dios a quien nos dedicamos, es un Dios poderoso que puede cambiar, que puede restaurar, pero que también puede consolar la vida del hombre. Yo he dicho en otras ocasiones que cuando nosotros le decimos a alguien en un velorio, mis condolencias, cuando no hemos pasado por esa experiencia de la vida, es algo que, como se dice vulgarmente, discúlpeme la expresión, del diente al labio, porque no se siente lo que se está diciendo. Pero cuando alguien ha perdido un ser querido, ha perdido un familiar amado y llega a ese lugar, sabe lo que está sintiendo la otra persona, sabe lo que está hablando, sabe el momento, sabe, conoce el ambiente, sabe lo que se está moviendo, y aunque tal vez los familiares estén callados, pero sabe que dentro se están destruyendo porque hay un dolor de pérdida. Pero eso nadie lo sabe, sino el que lo ha pasado. Nadie nos va a entender a nosotros en la vida si no está en la misma condición, o no vamos a entender a alguien si nosotros no hemos pasado por esa etapa de la vida. Por eso que nuestra vida, la que es la mejor escuela de la vida, la que nos enseña, hermano, no solamente a creer, a caminar, sino donde hemos llorado, donde nos hemos lamentado. E incluso, quiere que le diga una cosa, algunos, hermano, algunos le hemos dicho a Dios, como dijo el salmista, hermano, parece que fue Job, donde maldijo en el día que nació. El decir, hermano, yo se lo he dicho a Dios. Yo se lo he dicho a Dios. Yo se lo he dicho a Dios. ¿Por qué permitiste que yo naciera? ¿Por qué permitiste que yo llegara? Eso soy yo. Yo se lo he dicho a Dios. Y estoy delante de Él. Yo se lo he dicho a Dios. ¿Por qué lo permitiste que naciera? ¿Por qué dejaste que yo haya nacido? Así se lo he dicho. Y se lo he dicho con dolor, con llanto. Y se lo he dicho ¿por qué? Porque nadie sabe lo que cargamos, sino solamente la persona. No sé hoy cómo usted llegó a esta casa, pero el proceso que usted está pasando en la vida, alguien un día va a ser restaurado por ese testimonio, por ese mensaje. Por eso es que algo que yo digo siempre, el mensaje más poderoso es el mensaje que hemos vivido en la vida.
No sé la etapa de su vida suya. Desconozco la etapa de su vida. Desconozco su experiencia. Pero aquí hay alguien que la conoce y ese es Dios. Y si Dios conoce nuestra vida, Él sabe, hermano, que cada uno, aunque algunos más que otros, pero el testimonio que usted carga en usted, hermano, Dios lo va a usar en algún momento que usted no se imagina para alguien más en la vida. Déjeme terminar, porque a mí se me llenan los ojos de lágrimas, se me compunge el alma y el corazón, hermano, el saber que Dios es bueno con nosotros. Alguien dice amén. Lo que hoy duele, mañana será parte del mensaje que llevarás a alguien más en la vida. Gloria al Señor, porque si hay algo que Dios quiere en nosotros, es que le digamos al mundo que hay alguien que puede sanar, que hay alguien que puede restaurar, que hay alguien que puede cambiar la vida, que hay alguien que puede hacer milagros, que hay alguien que puede, hermano, hacer de la nada algo para la gloria del Señor. Tal vez llevas tiempo cargando alguna herida que nadie entiende. Quizás fuiste traicionado, abandonado, maltratado, humillado. Pero Dios en este día, en esta tarde, quiere sanar tu alma y vendar tu corazón. Déjeme decírselo de esta manera para poderme explicar y yo termino. Se cuenta una historia de una mujer que tenía un hermoso jarrón, y por cierto muy antiguo. Pero el problema no era lo antiguo, sino el valor que tenía aquel grande jarrón. Y es que había sido heredado por su abuela o de su abuela. Pero un día, accidentalmente, se cayó y se hizo pedazos aquel jarrón. Aquella mujer lloró por la pérdida de aquel jarrón. No era por lo antiguo, sino por el valor sentimental que había en él, que su abuela se lo había regalado. Y lloraba por aquel jarrón. Pero ella tenía un amigo artesano. Y cuando el amigo artesano se da cuenta de lo que había pasado, el amigo le dice: dámelo, déjamelo. Déjame a ver qué puedo hacer por el jarrón que quebraste. Ella, dudando, con gran duda, se lo entrega a su amigo artesano. Semanas después, el artesano volvió con el jarrón restaurado y de una manera lo había unido con resina mezclada y con algo muy curioso que este artesano había hecho, y es que había de una manera derretido o en líquido de oro, le había incrustado en las rajaduras o en las rajadas de aquel rajón donde había hecho la pegazón. Y aquello brillaba tan bello, tan hermoso, que el artesano le explicó a la amiga que había roto el jarrón. Porque la amiga, cuando lo ve, se queda asombrado del jarrón, pero le ve las craqueadas o donde hizo las uniones de todos los pedazos. Él viene y le explica y le dice: esta técnica se llama cristosurgi. Y en ella le citaba y le resalcaba las cicatrices o las grietas de todas las que eran las pegazones. Lo que más resaltaba era esas grietas, porque las había adornado con oro, esas formas donde había hecho la pegazón. Eso era lo más curioso, pero era lo que más le daba la belleza al jarrón. Es interesante pensar que muchas de las veces nuestras heridas que han sido restauradas y que han sido tocadas por el maestro y el mejor artesano, que es Jesús,
sin darnos nosotros cuenta de la vida, que las cosas más difíciles que hemos pasado en la vida son las más hermosas que podemos nosotros reflejar en la vida. Si hay algo que a nosotros nos da más valor en la vida, porque este jarrón se dice que tuvo más valor del que tenía por la forma como fue restaurada. Yo quiero decirle hoy a ustedes, no hay una vida cristiana mejor como la que ha pasado alguien por el fuego, como la que ha pasado alguien por el desierto, como la que ha pasado alguien por la crítica, como el que ha pasado por la enfermedad, por el dolor, por el rechazo, por la tristeza, por el quebranto. No hay una vida más gloriosa por aquella que ha pasado por los momentos difíciles de la vida. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos difíciles de la vida ha venido el maestro de maestros y ha moldeado nuestra vida, ha moldeado nuestro carácter, ha moldeado nuestro pensamiento, ha moldeado nuestro corazón, ha moldeado nuestra vida. Y qué mejor que el maestro de maestros que moldea nuestro corazón en la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese maestro ha moldeado nuestra vida, hermanos, venga viento, venga marea, venga lo que venga, nada nos va a mover de la vida, nada nos va a mover del camino, nada nos va a hacer cambiar de lo que creemos, nada nos va a hacer cambiar a quien nosotros servimos y adoramos. Venga terremoto, venga lo que venga, venga escasez, venga el gobierno, venga con lo que venga, nadie nos va a mover a quien nosotros servimos en la vida. Le hago la pregunta. ¿Le puedo hacer la pregunta? ¿Usted está seguro en lo que cree? ¿Usted está seguro a quién sirve? ¿Usted está seguro a quién adora? ¿Usted está seguro a quién ama su alma? Porque si no está seguro, dos cosas usted hoy puede hacer: decirle a Dios que le cambie el corazón, le sane las heridas, y que Él, como el jarrón, lo tome en sus manos y haga como Él quiere hacer. O dos, prepárese, porque los problemas de la vida nos pueden apartar de Dios. Preparémonos. Porque si tal vez lo que tú piensas que Dios va a hacer a favor tuyo y no va a pasar, eso puede ser, como decimos, el tiro de gracia para que tú tal vez nunca más puedas creer en Dios. Pero no es Dios, es tu condición de vida que tú llevas, porque estás poniendo el corazón donde no debes de ponerlo. Estás poniendo tu confianza en algo que perece y no lo estás poniendo en el que todo lo puede. Porque si hasta hoy día estás creyendo, es por algo que tú estás buscando y estás esperando. Pero si no llega a suceder, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir confiando y creyendo en Él? ¿O vas a dejar de creer y confiar en Él? Entonces eso es lo que hoy debes de tomar en cuenta. No es Dios, no es el líder, no es la iglesia. Eres tú y soy yo los que debemos de arreglar nuestra condición. Porque las grietas del corazón, el único que las puede reparar y hacerlas como nueva y darle valor, se llama Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar valor a nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies.